Si ya está ahí en conexión, vamos a pasar a hablar directamente con Nueva York. Exactamente, sí. Habíamos anticipado el programa anterior. Siempre hacemos colaboración con Refugio Latinoamericano. Y Refugio Latinoamericano, como portal y agencia de noticias, tiene un vínculo de colaboración con Documented, que ahora nuestro invitado nos explicará un poco más de qué va. Pero básicamente es un hermano de Refugio Latinoamericano, pero anglosajón, ¿no? Un hermano estadounidense, y venimos trabajando en conjunto hace muchísimo tiempo. Estábamos articulando la posibilidad de que saliera particularmente el entrevistado de hoy, Romel Ojeda, que seguramente explicarás un poco más quién es, y bueno, y después de algunos intentos, hoy se concreta eso, así que tenemos comunicación directa con Nueva York, que es de los países que todavía no nos conectamos, porque hicimos ya varios meet internacionales, pero esta es la primera vez con Estados Unidos. Es así, y que además están en el centro de la escena hablando de la migración, siempre por la cantidad de población migrante que vive allí, pero especialmente desde la asunción de Trump por su política anti-inmigrante. Romel Ojeda, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Bueno, Romel es periodista, es cineasta, es bilingüe, lo comprobamos ahora, y está radicado en Nueva York. Romel, bueno, es un gusto tenerte y hablar con vos, y queríamos un poco que nos cuentes vos cómo es esa realidad que se está viviendo, aprovechar esta primera comunicación que tenemos con Estados Unidos para que le cuentes al público argentino cómo se está viviendo esa política de Trump. Vos escribiste hace poco una nota particularmente sobre las dificultades que enfrentan los solicitantes de asilo allí. Sí, primeramente quiero también agregar que me gusta el verano, especialmente la segunda parte del año acá, ¿no? Porque es un poco más caluroso, pero también no nos gusta mucho el invierno por la nieve y todo. Pero sí, creo que Nueva York es una ciudad muy interesante durante esta administración de Trump, ¿no? Porque, como ustedes saben, la ciudad de Nueva York también es considerada una ciudad de santuario, que tiene unas políticas que protegen a los inmigrantes acá, efectivamente como limitando la colaboración entre las agencias locales y las agencias federales, particularmente como ICE y las de migración, ¿no? Claro. Entonces, nosotros somos un sitio de noticias digital que cubre las comunidades de inmigrantes acá, y yo me enfoco en cubrir a la gente de habla hispana y a la gente latina, a personas que vienen de países latinos, digamos. ¿De dónde sos, Romel? Yo soy de Ecuador. Qué bien. Sí, estamos cerca. Sí. Me sale preguntarte, bueno, un poco anticipaba Marcos eso, vos sos cineasta, ¿fuiste a Estados Unidos a trabajar o cómo fue ese proceso migrante particularmente tuyo? Sí, migré con mi familia cuando tuve 10 años, hace 22 años atrás. Entonces, como éramos una familia de 5 personas, migramos todos juntos y crecí acá en Nueva York, en la parte de Queens, que es uno de los condados con más migrantes en la ciudad de Nueva York. Y bueno, ya más entrado en la situación actual, creo que por lo menos es lo que percibimos de fuera de Estados Unidos, es que hay un cambio notable, más allá del cambio normativo, hay un cambio político como tal de Estados Unidos hacia los migrantes, así que te lo traslado como pregunta y me dirás cómo se vive eso ahí, si es así o no es así. Claro, estás correcto. Es como, para entender lo que está pasando ahora, tenemos que hablar un poco sobre lo que pasó durante la pandemia en la frontera y también durante la administración de Biden, ¿no? Durante los últimos años de la administración de Trump había una política llamada Título 42 y también otra política que se llamaba Remain en México, donde muchos migrantes que llegaron a la frontera no pudieron entrar al país por temas de la pandemia o excusas por la pandemia, ¿no?
Y lo que pasó en México fue que mucha gente se quedó esperando para la oportunidad de ingresar al país. Entonces, cuando Biden entró, muchos de esos migrantes empezaron a pedir asilo. Y debido al número tan grande que estaban esperando allí, esos números se comenzaron a sentir en otros estados de Estados Unidos que usualmente no recibían inmigrantes, ¿no? También por una política del gobernador de Texas, que comenzó a enviar a los migrantes que entraron por la frontera. Él los envió para ciudades azules, que llaman ciudades demócratas, como Chicago y Nueva York. Entonces, durante 3 años, durante la administración de Biden, se sentía como este resentimiento, ¿no?, de los migrantes que ya estaban aquí hace 10 años y pensaron que Biden había creado una nueva política que les daba a los solicitantes de asilo un permiso de trabajo y eventualmente un número de seguro social. Entonces era como un poco de falta de la información, ¿no?, donde confundían que el asilo fue creado durante la temporada de Biden. Entonces lo que está pasando es, durante las elecciones del año pasado, todo ese resentimiento Trump lo pudo usar para decir que él quería crear como unas leyes más estrictas que limitaba el asilo, pero también prometió llevar la deportación masiva más grande de toda la historia, ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahora es la administración de Trump usando diferentes técnicas para, primeramente, limitar el ingreso de inmigrantes al país, pero también de expulsar a la gente que ya está acá, se había adentrado con paro humanitario durante Biden, si estaba buscando asilo, o también a las personas que ya tienen órdenes de deportación y han estado en el país por más de 5 años, a veces colaborando con la Agencia de Inmigración y Aduanas, ¿no?, y de ICE también. Entonces, como un sumario, digamos, esta administración está usando todas las herramientas que tiene y también quiere usar a las cortes, el proceso judicial, para llevar a cabo como estas deportaciones que en el pasado no se veían, ¿no? Romel, eso es muy interesante porque la verdad es que en muchísima menor escala, pero es algo que también vemos acá, esta idea de usar al asilo frecuentemente como una forma de poner en debate en la esfera pública diferencias políticas con gobiernos previos. Ahora nos está pasando, pero también es un movimiento recurrente con los cambios de signo del gobierno en la última década al menos. Pero me interesa también saber qué pasa con los nuevos solicitantes de asilo. ¿Tienen acceso a representación legal? ¿Están enfrentando los mismos problemas? ¿Está funcionando el sistema de asilo hoy en Estados Unidos? Justo ayer un juez, cuando Trump entró al cargo otra vez, él implementó una ley ejecutiva que limitó a las personas que pueden solicitar asilo y que permitía a los oficiales de la frontera a deportarlos rápidamente, ¿no? Entonces, se puede decir que el asilo no estaba funcionando como debía funcionar debido a las leyes ejecutivas. El otro problema es que debido al esfuerzo de deportar a mucha gente, todos los abogados que se llaman como los abogados gratuitos y que trabajan para organizaciones locales están en capacidad. Entonces, mucha gente que en el pasado no necesitaba abogados, como las personas que estaban aquí por más de 10 años, ahora necesitan los servicios de los abogados pro bono, lo cual también limita los servicios para la gente que llega buscando asilo. Y entonces lo que estamos viendo es mucha gente buscando abogados, no los encuentran y ahora están buscando abogados en Facebook, donde también abre la puerta para nuevos estafadores o algunas organizaciones que toman ventaja de ellos, ¿no? Es decir, están como siendo atacados de muchos lados, que
al final del día ser inmigrante en Estados Unidos es muy, muy difícil y muchos prefieren irse del país que quedar aquí y vivir en miedo. Clarísimo. Si bien hemos hablado acá del portal, está bueno tenerte hoy en línea y pensar cómo en este contexto ustedes están pensando su acción como medio comunitario, de alguna forma, como un periodismo comprometido. Uh-huh. Sí, Sí, te agrego a eso y como pregunta, si existe otro medio así específico sobre migración o son ustedes ahora los únicos que están trabajando eso. En Nueva York somos los únicos que se enfocan en migración, pero hay también medios como Conecta Arizona o Conexión Migrante que hacen el trabajo de periodismo comunitario, periodismo de servicio en otros estados, ¿no? Y para nosotros, la mayoría de nuestro trabajo también es de crear guías y explainers que enseña a la gente cómo usar la información que ya existe para poder tener un poco más de sí, empoderar a la empoderarse. gente, sí. ¿Y eso cómo acceden los migrantes? O sea, a través del portal o cómo hacen ese contacto con la comunidad migrante en Estados Unidos. Sí, eso ha sido como otra técnica que en esta temporada hicimos de implementar, ¿no? Lo que vimos es que mucha gente no quiere salir al público, no se quiere encontrar en persona, digamos como lo hacían hace 8 meses atrás. Entonces una de las formas es por medio de webinars en línea, donde la gente se puede unir a un Zoom o también por Google, y así les podemos como llamar a expertos para que puedan responder sus preguntas. Y el otro, es un newsletter que yo manejo por medio de WhatsApp, donde la gente tiene acceso a enviarme preguntas individualmente sin que su información salga fuera del canal, y así entonces los periodistas podemos responder las preguntas a ellos basadas en nuestros reportajes y también en los expertos que nosotros tenemos acceso. Entonces es como este diálogo digital, ¿no? Donde ellos tienen acceso a los periodistas y nosotros tenemos acceso a las preguntas para crear nuevas guías y nuevos reportajes. Genial. Yo no sé si te puedo sacar un poquito del tema estrictamente para contarnos algo, aprovechar esta comunicación, este lujo que nos estamos dando para que nos cuentes un poquito sobre esa interna demócrata que tuvo alguna sorpresa reciente con triunfo de una persona que estaba fuera de los planes del establishment. Sí. Sí, el candidato de Zohran Mamdani, ¿no? Es un demócrata socialista que particularmente era conocido más como en las áreas de Queens, particularmente en Astoria, que es un lugar muy progresivo, digamos. Entonces, hace 6 meses, cuando le entró a la campaña para correr para la alcaldía, muchos pensaron que el exgobernador Andrew Cuomo tenía como la victoria garantizada, ¿no? Pero algo que es muy interesante es que lo mismo que vimos cuando Trump ganó, muchos de los votantes están como cansados de las mismas promesas del Partido Demócrata, que siempre promete mucho, pero no tiene nada no completa nada, ¿no? Entonces, lo que fue más interesante es que durante las semanas finales de junio, muchos pensaron que Andrew Cuomo iba a ganar. Y es más, había una encuesta como hace 3 días antes de las elecciones que mostraba que Cuomo ganaba con 3 puntos. Y lo que pasó fue que Mamdani ganó con el 56% al final de los votos. Y esto ha demostrado 2 cosas, ¿no? 1, que la gente estaba cansada, pero 2, que también muchos que votaron por Trump también votaron por Zohran. Y claro, es más como están buscando como algo que sea como relacionado al populismo, pero también como diferente de lo que ya... Sí, fuera de lo que el sistema político viene ofreciendo. Claro, exacto.
Y también es súper más interesante porque también puedes ver como una división de edades, donde la gente que tiene menos de 44 años han votado más por Mamdani y la gente que tiene de 45 años para arriba han votado más por Cuomo, ¿no? Y cuando uno ve las historias del estado, cuando Cuomo era el gobernador, por ejemplo, muchos de los votantes de alta edad dicen, yo conozco su récord y yo sé que él puede hacer un trabajo, mientras que la gente más joven dice, yo quiero algo diferente, y esta persona tiene una política muy optimista y diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Romel, hago una aclaración para el público no estadounidense y en todo caso me dirá si me equivoco, pero entiendo que Zohran Mamdani ahora lo que gana es internas del partido y en realidad la elección de alcalde sería en noviembre, ¿no? O sea, él como tal no es que ganó un cargo, sino que gana internas. ¿Ahora es correcto lo que digo? Sí, son las primarias, donde usualmente muchos candidatos quieren el apoyo de los demócratas, ¿no? Entonces él ganó la primaria y en noviembre él es el candidato demócrata, y también cómo va a ser el candidato independiente con Eric Adams y también el republicano de Sliwa. Entonces sí, estás correcto, que fueron las primarias y las generales en noviembre. ¿Y la tendencia de la ciudad en estos últimos años es más favorable al Partido Demócrata o no? ¿Cómo viene el público de Nueva York? Sí, por la mayoría son demócratas, entonces siempre hemos visto como un 70% demócratas hasta para las elecciones de los gobernadores. Y lo que estamos viendo ahora es igual, pero es algo interesante porque nunca teníamos como una persona que se consideraba socialista, y a veces, dependiendo de dónde las experiencias de los votantes, ellos interpretan ese título como de la forma que ellos quieren interpretarla, ¿no? Claro. Que se autodenomine socialista o que se pronuncie en contra del genocidio en Gaza hoy en día en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo es un gesto bastante outsider. Y la verdad es que, bueno, no deja de llamar la atención y te agradecemos por explicarnos un poco. Rommel, no sé si hay algo más que nos quieras contar ya para cerrar, agradeciéndote esta comunicación. No, súper emocionado de haber participado, y lo único que diría es que los temas locales como la vivienda asequible, también los recursos para las personas son como más importantes para los votantes, y pienso yo que al final del día en las elecciones generales vamos a ver el candidato con los mejores planes, que la gente se pueda como relacionar con las mejores políticas, que va a ser el ganador. Pero como muchos periódicos y muchos analistas han dicho, no se sabe qué se va a esperar y estamos muy pendientes para cubrirlos. Perfecto, bueno, te agradecemos de nuevo por inaugurar este segmento de co-colaboración con Documented y Refugio Latinoamericano. Esperemos que se repita. Y bueno, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Rommel. Gracias, Rommel. Gracias. Buenas noches. Abrazos. Chao. Bueno, en breve instante vamos a pasar a la anunciada entrevista. ¿Te quería decir algo, doctora? No, termino nada más. Se estuvo guardando, así que hay que ver qué tiene después en la columna, ¿no? Sí. Yo quiero decir una cosa, que es que detrás, lo digo para los que no lo veían a Rommel, detrás tenía un cuadro de Scooby-Doo, y podríamos haber hecho ese chiste, ¿no? De que Milei podría en algunas cosas, por lo menos en esto de políticas migratorias, a veces piensa de una manera totalmente ajena al territorio, casi copiando lo que hace Trump. Podría ser ese personaje recurrente de Scooby-Doo que se sacaba una máscara y al final era otra persona, ¿no? Totalmente acertada la comparación. Vamos a una breve pausa y ya entrevista. Noticias del mundo en Por el Suelo. Noticias del mundo en Por el Suelo.